Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Amén. Hoy estamos gozosos, el Señor nos ha dado la oportunidad de comenzar un nuevo mes. Estamos el 1 de mayo y le damos toda la gloria al Señor porque podemos hoy disfrutar este nuevo día. Amaneció, estamos vivos. Hay mucha gente que lamentablemente pues no pudo abrir los ojos esta mañana y le pedimos al Señor misericordia por esas familias que han perdido a algún familiar. Pero hoy les invito a que se coloquen de pie porque vamos a adorar al Dios grande y poderoso, al Dios fuerte, al Dios misericordioso. Tenemos hoy el privilegio de poder estar aquí y hacerlo. Hay naciones en donde está totalmente prohibido, donde los cristianos, los creyentes son perseguidos. Nosotros tenemos ese privilegio de estar aquí presentes y poder adorar. La Comunidad de la Gracia también le da la más cordial bienvenida a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Sigan viniendo, este es su hogar, esta es su casa. Les invito por favor a que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el Evangelio más largo y detallado de los 4 que hay, el Evangelio de Lucas. Lucas no era apóstol, no estuvo con Jesús, pero era un médico gentil y escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Él era misionero y compañero del apóstol Pablo. Y Lucas presenta aquí en el Evangelio relatos de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a leer uno muy particular que está en el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el 19. Evangelio de Lucas capítulo 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 13. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, no seamos como esos otros 9 malagradecidos que fueron limpiados de su enfermedad, de esa lepra, y no se devolvieron a agradecerle al Señor Jesucristo. Y este extranjero, este hombre que era de Samaria, se supone que los otros quizás eran judíos, este se devolvió a darle las gracias al Señor. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. No solamente lo limpió de la lepra, sino que también lo salvó. Y a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande y poderoso, a ese Dios hermoso, es al que hoy venimos a adorar, es al que hoy venimos a alabar, porque Él es un Dios de milagros y de amor, que nos sana y nos da salvación. Amén. Milagros, amor,
brillas en la oscuridad. Te amamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Aleluya. Brillas en la oscuridad. Te amamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Santo, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios se levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Una vez más, iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ahora sí démosle un fuerte aplauso a este Dios poderoso, que así como lo hacía en tiempos antiguos sigue sanando. No sé qué por lo que tú estás pasando en este momento, no sé si tienes alguna enfermedad, si tienes algún familiar quebrantado de salud, si tienes algún tipo de prueba por la que estás pasando, ten la plena certeza de que Dios está contigo, de que no te va a abandonar y que Él es poderoso, así como en tiempos antiguos, Él es el mismo ayer, hoy, siempre
y tiene poder para salvar y para sanar. Amén. Nuestra esperanza está en Jesús. Y seguimos alabándole y adorándole. Te adoramos, Señor. Gracias porque solo tú mereces la honra, la gloria y el honor. Aleluya. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Dame la gracia al corazón.
Amén. Aleluya sea aquel que de la muerte nos rescató. Amén. A Él le damos toda gloria y toda la alabanza de adoración. Como es costumbre, mis hermanos, mi nombre es René, para los que no me conocen, y como es costumbre en la iglesia, nosotros todos los primeros domingos de cada mes ministramos lo que se conoce como la Cena del Señor. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez o que no tienen conocimiento de lo que vamos a hacer el día de hoy, por favor, mis hermanos, les invito a abstenerse por lo menos hasta que tengan conocimiento de lo que hoy vamos a hacer. Entonces, quisiera llamar a mis hermanos de protocolo para que vayamos estando prestos para los elementos de la Cena del Señor, mientras les invito a buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer desde el verso 15. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 18, del verso 15 al 19. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy, Señor, poder adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy también en otros lugares también te están adorando y glorificando. Toda una iglesia unida, todo un cuerpo de Cristo, Señor, solamente para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Señor Padre amado, también te quiero pedir en este momento, Señor, por aquellas personas que libremente no lo pueden hacer, no pueden estar aquí como nosotros, Señor, que podemos levantar nuestras manos, cantarte, Señor, a viva voz, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están en persecución, por aquellos hermanos, Señor, que está prohibido en el lugar que está ministrar tu palabra, Señor. Señor, dale fuerza, Señor. Señor, dale ese ánimo, Padre amado. Señor, dale las oportunidades, Señor amado, para ellos poder alcanzar a esas personas, Señor, por las cuales tú pagaste en la cruz del Calvario también por ellos. Señor, en este momento que vamos a ministrar, Señor, tu palabra, y lo que es la cena, Señor, y el recordatorio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, sé ministrando, Señor, el Espíritu Santo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. También, Señor, bendice los elementos que hoy vamos a estar compartiendo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden ir repartiendo los elementos mientras yo leo Deuteronomio capítulo 18. Gracias, Jesús. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Aquí vemos cómo el Señor le promete a Moisés que va a levantar un profeta, y que no es un profeta cualquiera, sino que él dice y le especifica que ese profeta hablará palabra del Señor, y a los que no le oyeren dice: yo le pediré cuenta. Estas personas son aquellas las cuales nosotros un día fuimos, es decir, aquellos que estábamos apartados del Señor y no queríamos aceptar lo que era la voluntad de Dios, ni queríamos creer en Jesús. ¿Qué sucede? Que esas personas, al momento de el juicio del trono blanco, en el momento en que ellos tengan que dar cuenta, se va a basar el Señor en esto, lo que dice: los que no escucharon a Jesús tendrán que dar cuenta delante de Dios Padre. ¿Y ese momento cuándo será? Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿quién será ese profeta? Ya nosotros, los que hemos creído, sabemos quién es, y lo podemos ver. Juan capítulo 7. Juan capítulo, vámonos al 6 primero. Juan capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 al versículo
14, solo 2 versículos. Juan capítulo 6, versículo 12. Y dice, esto es cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentó 5,000. Y dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estas personas estaban recordando lo que el Señor le había prometido a Moisés de que vendría un profeta. Y ellos allí estaban haciendo alusión a esa palabra, a la que Dios le había prometido a Moisés, que se estaba cumpliendo en ese momento. Y ahora vamos a un capítulo más adelante, capítulo 7, vamos a leer del 38 al 40. Juan 7, del 38 al 40, que también hace referencia acerca de este profeta que había de venir. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y dice el 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Vemos aquí cómo la gente había entendido que el profeta del cual había hablado Moisés, que ahí iba a venir, y en el cual aquellos que no le escucharan iban a darle cuenta directamente a Dios, ya había llegado. Y su nombre es Jesús. Y Jesús, el último día que estuvo compartiendo con sus discípulos fue en la cena, lo que hoy vamos a ministrar, y le invito a 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer desde el capítulo 20, desde el versículo 23 en adelante. Y dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan enorme, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, por cada uno de nosotros, Señor, tú te hiciste pecado. Tú no pecaste, sino que te hiciste pecado por cada uno de nosotros, Señor. Recibir la carga del pecado del mundo, Señor. Y allí, Señor, desde el Génesis 3:15, Señor, ya tú habías dicho, heme aquí. Estoy dispuesto a pagar por la humanidad entera. A pesar, Señor Jesús, de que no lo merecíamos, Señor. Señor, en nuestra humanidad y en nuestra maldad, Señor, otro no lo hubiera hecho, Señor. Sin embargo, tú, con tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, tú decidiste tomar esa cruz y morir por cada uno de los que hoy, Señor, estamos aquí y de los que no estamos aquí. Por la humanidad entera, Señor. Para aquellos que nosotros humanamente decimos no lo merecen, nosotros tampoco lo merecíamos. Y sin embargo, Señor, en tu gran misericordia y tu amor, Señor, tú lo hiciste, Señor. Y estando en esa cruz, Señor, tú dijiste, consumado es. Es decir, yo pagué la deuda que se había roto, se había quebrado. Yo acabo de pagar lo que se debía a causa del pecado de Adán y Eva. Gracias, Señor Jesús, por cada uno, Señor, de esos golpes que tú recibiste en la cruz del Calvario, Señor. Y antes, toda la noche, recibiendo golpes y maltratos por causa de nuestros pecados, Señor. ¿Podemos participar del pan, mis hermanos?
25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor Jesús, por cada una de esas gotas, Señor. Esas gotas de sangre, no solo las que partiste en la cruz del Calvario, sino antes, cuando recibiste la corona de espinas, cuando recibías los maltratos, los golpes, las laceraciones con los látigos romanos, que eran especialistas en matar. Señor, gracias, porque nosotros éramos que merecíamos ese castigo. Sin embargo, tú te colocaste en nuestro lugar. Solo una gota de sangre, como ya lo hemos dicho muchas veces, solo una gota de sangre tuya hubiera bastado para el perdón de la humanidad entera. Sin embargo, tú te entregaste por completo. Todo, absolutamente todo lo que había dentro de ti, tú te entregaste por amor a nosotros, Señor. Y hoy, Señor amado, queremos agradecerte, Señor. Agradecerte por ese sacrificio tan puro, ese sacrificio de un amor verdadero para con nosotros, Señor. Podemos participar de la copa, mi hermano. Continúa la palabra del Señor diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y eso, mis hermanos, es lo que cada uno de nosotros está esperando, que el Señor venga pronto por su iglesia. Y cada vez que nosotros nos reunimos y participamos de la copa y del pan, estamos en fe anunciando que el Señor está pronto, que su venida está pronto. Y eso nosotros lo creemos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder compartir con mis hermanos, Señor, la administración de tu palabra, Dios. Ahora, Padre, continuamos con todo lo que hemos estado coordinando y planificando únicamente, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo número 10. Dice, voy a dar unos segundos para que lo tengan. Efesios 6:10, que es donde hemos estado hablando en los últimos meses. Bueno, hemos estado hablando en toda la epístola de Efesios, en el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Se nos habla de los principios de conducta cristiana, de cómo debe andar un cristiano, de cómo debe moverse, cómo debe ser en su familia, en el matrimonio, como padre, como hijo, y cada una de las cosas que Dios quiere para nosotros, que seamos enteros en el sentido de unos buenos cristianos. Y luego en este capítulo 6 empieza a preparar al cristiano sobre qué necesita para poder ganar la batalla. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, en esta tarde, Señor, pedimos tu sabiduría para exponer tu palabra, Señor, ante el pueblo. Ellos han venido, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar una palabra, Señor, que les ayude, Señor, a continuar en tus caminos, a aprender de ti, Señor, y de lo sencillo que es poder seguirte y también servirte, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda darnos la palabra necesaria, Señor, la cual hemos estado durante toda la semana y todos estos meses tratando, orando, Señor, y preparándonos para poder exponerla en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chévere. El hermano René culminaba la semana pasada cuando estaba predicando. Él hablaba del versículo 10, donde se refería básicamente a por lo demás, hermanos míos, y hacía un recuento acerca de lo que hemos visto. Pablo pareciera que aquí hace un alto y hace como una recapitulación de lo que él ha venido hablando en los 5 capítulos anteriores. Y entonces en esta parte A del versículo 10 hace un alto para dar un pequeño énfasis y hacer un recordatorio de lo visto hasta este momento. Y fue lo que el hermano René hizo la semana pasada.
Luego en la parte B de ese mismo versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien ha dicho que la batalla de la fe no consiste en conquistar una posición luchada y ganada, sino más bien en defender esa posición que ya usted o que ya el Señor Jesús en esa guerra venció y logró ganar para cada uno de nosotros. Eso quiere decir entonces que el cristiano no está llamado a pelear guerras, sino a luchar en batallas. Una cosa es la guerra y otra cosa son las batallas. El Señor Jesús ganó la guerra para su pueblo y ganó la guerra, mientras que cada uno de nosotros vamos a tener durante el día a día luchas y también batallas que ganar. Ya el Señor Jesús venció y lo hizo por cada uno de nosotros, pero esas batallas que se presentan en nuestro día a día deben ser también vencidas por cada uno de nosotros. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22 dice que el Señor Jesús ató al hombre fuerte y armado. Básicamente lo ató y lo desarmó y él logró vencer esa pelea. Entonces ya nosotros no vamos en búsqueda de un hombre fuerte, de un lugar, de una morada para luchar, para vencer y para obtener trofeos. No, la pelea o la guerra fue ganada por el Señor y de nuestra parte solo queda el vencer las batallas que se nos van a ir presentando. El hermano Pablo dice en este versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, para usted poder luchar esas batallas, no tiene que confiar en sus propios recursos. Usted puede ser una persona con muchas capacidades, mucho conocimiento, mucha experiencia, muchísima inteligencia, dinero, muy pobre, muy rico, teniendo mucho o no teniendo nada, pero de igual manera usted con esas capacidades no logra hacer nada. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual, no es una lucha física. No, usted puede ser un experto en guerras, en batallas, usted puede ser un experto en UFC o en artes marciales mixtas o en cualquier tipo de cosa, puede ser boxeador o exboxeador o lo que sea, pero esta batalla no es física, es una batalla enteramente espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo dice a cada uno de nosotros que debemos echar mano de los recursos espirituales que el Señor dejó para cada uno de nosotros y no de los recursos físicos que cada uno de nosotros puede decir que tiene y que con esos recursos usted puede vencer. Permítame decirle que no se trata de eso. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 16, nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pedía que el hombre interior, el hombre mío interior y el suyo, su hombre interior o su mujer interior, sean fortalecidos en el espíritu, para que así usted pueda vencer cada una de esas batallas. Quiero invitarles a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos número 3 hasta el 5. 2 de Corintios 3, 5, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No es que seamos carnales. Una cosa es el andar en la carne y otro es el ser un carnal. Pablo dice que andamos en la carne, en este cuerpo de muerte que usted está viendo frente a usted, ¿verdad? Pero no estamos militando según este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo que quiere es hacer las cosas a su manera y creer en su interior que puede vencer y luchar o no sé, hacer frente a cualquier obstáculo que se presenta. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, nuestra militancia no es según la carne. El verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Quién dijo que las armas para luchar en lo espiritual son carnales? No, Pablo dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas son dadas por el Señor para que usted pueda vencer las fortalezas que se levantan, ¿sabe dónde? Dentro de usted mismo. Las mayores fortalezas las tiene cada uno de nosotros y esas fortalezas se hacen cada día más fuertes cuando usted las niega.
cuando usted dice, bueno, no, yo no soy así como tú dices, yo no soy una persona orgullosa. Sí, tú eres orgulloso. No, yo no soy orgulloso, para nada, yo más bien soy de tal o cual manera. Alguien dijo que la mejor manera para uno lograr de alguna forma el cambio es reconocer la debilidad. Por ejemplo, usted le pregunta a una persona que es evidente que tiene vicios con drogas, que si es drogadicto, y él dice que no, que los drogadictos son los que están tirados por allí viviendo en el Guaire, en cualquier lugar. Esos sí son drogadictos. Yo sencillamente, bueno, ocasionalmente consumo drogas, y ojo, no es que ellas me dominen, yo lo hago porque yo quiero. Entonces allí empieza, o digamos, ese es el principio para nunca cambiar, sino hundirse más. Los alcohólicos jamás reconocen que son alcohólicos, sino ellos dicen, los alcohólicos son los que están tirados en cualquier escalera por allí, pero yo solamente bebo por distracción, por compartir o por estar un rato alegre con mis personas, y ¿saben qué? Logro controlar la bebida. La mayoría de personas sostienen eso, pero no se dan cuenta que cuando ellos sostienen eso, lo que hacen es hundirse más en el vicio. Versículo 5 dice, vean las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos que cada uno de nosotros pone para no reconocer que tenemos una debilidad, una lucha, una batalla, o realmente cuál es mi lucha interior. Todos ponemos siempre un argumento y defendemos nuestra posición a costa de lo que sea. Y aún si tenemos que pelear con la esposa, voy a pelear con ella, pero yo defiendo mi posición. Y es que mi posición es que no soy como ella dice, o como él dice, o como otros piensan. ¿Saben qué? La lucha no es contra su jefe, ni contra su profesor, ni contra su esposa o familia. La lucha es con alguien que está detrás de cada uno de ellos. Y esa lucha tiene que ver también con lo que yo realmente soy y con lo que yo creo. El que no le gusta pagar, lo que llamamos personas malapagas, ellos siempre dicen que no es así como otros dicen, que ellos siempre pagan, pero nunca reconocen que tienen un problema con el tema de el pagar. Pablo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también dice acá, entiendan que nuestras armas no son humanas, sino que nuestras armas son espirituales, y que las fortalezas prevalecen dentro de cada uno de nosotros, y que nosotros podemos alimentar esa fortaleza, o que de alguna manera podemos vencer la fortaleza. Todo está en lo que usted quiera o usted desee hacer, pero hay algo que es importante. Cada uno de nosotros debe fortalecerse en el Señor y dejar de confiar en usted mismo. Dejar la confianza de que usted cree que usted puede, porque usted lo va a lograr, porque no necesita los méritos de Cristo, sino que con sus méritos y capacidades humanas usted puede vencer eso. No se trata, hermanos, de eso. Se trata de confiar en el Señor y de fortalecerse en Él. Acá mismo, en Efesios, que es donde estamos, en este mismo versículo 6, capítulo 6, versículo 10, dice, y en el poder de su fuerza. Hermanos, no es con su poder, no es con lo que usted cree que usted ha orado y usted recibió una unción especial o un poder especial para sobreponerse a tal situación. No es que yo tengo el poder, en mis manos está el poder, no, es en el poder de la fuerza del Señor, no es en usted. Usted puede tener todos los libros escritos por Connie Méndez, ¿sabe? La que habla de la metafísica, de que usted lo puede, usted lo logra, si lo crees va a ser posible, si lo luchas, si lo alcanzas, si lo confiesas, si lo practicas, si todo lo que tenga que ver con el humanismo, con el hecho de creer de que todo está en ti. Ella te enseña, esos libros te dicen, el poder está en ti, como la propaganda esa de Gatorade, ¿la recuerdan? El poder está en ti, creo que era Gatorade, pero decía que el poder estaba en ti. No se trata de eso, hermano. El poder está en el Señor, el poder de su fuerza. Y usted sencillamente desarrolla, recibe el conocimiento del Señor y desarrolla eso. Ahora, ¿de qué fuerza o de qué poder está hablando?
Se refiere a dos palabras, se refiere a derecho y facultad. Usted tiene el derecho y facultad dada por Dios para algo. Ejemplo, la práctica, es decir, este poder que Dios por Jesucristo concede a los suyos, participa de ambos aspectos, a fin de que podamos derrotar al enemigo y cumplir así el propósito, dice acá, divino, de reunir todas las cosas en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 10. En usted está el poder del Señor con derecho y facultad. Tiene que ver, por ejemplo, con una autoridad, y especialmente se refería a la autoridad romana, pero yo voy a ir a las autoridades que tenemos hoy en día. Lo que realmente identifica la autoridad de, por ejemplo, un agente policial, ¿cuál es? No es el arma, sino el uniforme. El portar un distintivo, una placa acá que dice que él es X autoridad y que usted debe sujetarse en algún momento a lo que él pide. Él tiene un derecho como autoridad. El derecho es que yo te puedo pedir, un momentico ciudadano, por favor permítame sus documentos. Usted permite los documentos, esto, dame el otro. Usted entrega lo que él está pidiendo de acuerdo a lo que usted está, obviamente. Si usted está a pie, solamente puede dar la cédula. Ahora, si usted está en un carro, le va a pedir cédula, carnet de circulación del vehículo, le va a pedir certificado médico y dame tu licencia de conducir. Bien, usted da lo que necesita, chévere. Si usted no infringió en ninguna causa, obviamente, bueno, continúe. Pero supóngase que usted hizo un cruce indebido, cruzó en U donde no debía, ¿verdad? No había un rayado, no había una flecha que indicaba que usted podía cruzar o hacer un giro indebido. Él le pide todo, usted entrega todo y usted está bien con su documentación, pero infringió una ley. Había un cruce que usted no debía hacer. Entonces él tiene la facultad, ¿verdad? O debería ser, por lo menos, en colocar una multa. Mira, yo estoy facultado para multarte y por lo tanto lo voy a hacer. Te estoy haciendo una multa, tienes que pagar la multa. Y usted, bueno, chévere, perdón, no vi que no había, o estoy apurado, o esta es la situación, pero de igual manera usted se lleva su multa para cancelarla. Él tiene el derecho y la facultad de hacer eso. Usted en Cristo tiene el derecho y la facultad para ejercer todas las cosas según el principio bíblico, y el cual debe operar en humildad. Es decir, no ser arrogante, una persona que se para y dice, no, es que yo tengo el poder en mis manos para pedir que vengan legiones de ángeles y van a venir. No, eso lo pidió el Señor Jesús. Usted no lo tiene. Y si usted lo tuviese, por arrogancia, Dios no le va a conceder eso. Porque usted simplemente quiere presumir que por el hecho de ser cristiano usted puede operar de tal o cual manera. Veamos lo que nos dice la epístola, por cierto, melliza. Y cuando hablo de melliza es porque es idéntica. La mayoría de pasajes que contiene Filipenses es idéntica a la mayoría de pasajes que contiene Efesios. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por cierto, muy conocidos esos versículos. Vean lo que nos dice, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted usa el nombre de Jesús, usted está usando el poder de su fuerza. Usted proclama, cuando usted en oración dice, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Usted está haciendo uso de la facultad y el derecho que le otorga el nombre del Señor Jesús. Dice, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No sé si me estoy explicando, pero básicamente lo que Pablo está enseñando allí es que usar derecho y facultad es usar el nombre de Jesús conforme a la voluntad de Dios en la petición que usted le esté haciendo al Señor. Allí radica el poder del cristiano, en hacer uso de esa facultad y ese derecho que le otorga el nombre de Jesús. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Bueno, los estudiosos de Romanos, que hay un buen grupo acá que fijo asisten todos los jueves para estudiar la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Vean lo que nos dice Romanos capítulo 8, 28, y vamos a leer hasta el 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? ¿Cierto? Entonces tiene que ver con el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo va a hacer? Pablo pregunta, ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fortalézcase en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene todo. Usted por usted mismo no puede lograr nada. Tiene que pedir por el poder de su fuerza, lo cual tiene que ver con el nombre de Jesús, el derecho y facultad para usted ir ante su presencia en oración. Lo segundo que Pablo trata en el versículo, acá por ejemplo el versículo 11 de Efesios, que les invito por cierto a buscar, es: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Puedo imaginarme en este momento lo que Pablo pensaba cuando veía entre un promedio entre cada 4 y 6 horas a un soldado romano llegar para esposarse allí juntamente con él. Seguramente el soldado romano decía, bueno, como vamos a estar aquí esposados, no hay pelea, no hay batalla, déjame quitarme toda la indumentaria que tengo que usar como soldado. Se quitaba el casco, se quitaba la coraza, se quitaba el escudo, soltaba las sandalias, todo lo que era hierro, que por cierto debía pesar bastante, lo cual le proporcionaba seguridad a él ante una batalla. Pablo podía verlo desvistiéndose o quitándose todo ese indumentaria prácticamente para poder estar un poco más cómodo. Luego en las 4 o 6 horas siguientes, mira, tengo que vestirme porque ya viene mi relevo, cambio de guardia, seguramente viene un oficial de alto rango y debo estar presentable delante de él. Él no me va a sentar en chores o así todo desbaratado, ¿no? Él me va a decir, mira, ¿por qué estás así? Y nuevamente se colocaba. Ese era el día a día de Pablo mientras estaba preso. ¿Y saben qué? Pablo vivía más preso que en libertad. La mayoría, la gran cantidad de epístolas fueron escritas desde la cárcel. Efesios, Colosenses, Filemón fueron escritas estando preso en Roma. 4 epístolas, escribió 2 años de prisión para escribir 4 epístolas. Por cierto, 2 años han pasado desde que inició la pandemia. ¿Qué ha hecho usted en 2 años? Una gran pregunta, ¿no? ¿Ha estado asustado y metido en su casa por la pandemia? Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El cristiano debe estar apertrechado, debe estar bien preparado con la vestimenta, que posteriormente continuaremos hablando a partir del próximo domingo, cuál es ese tipo de vestimenta. Pero el cristiano debe estar preparado, porque ¿saben qué?
la batalla continúa. La guerra fue peleada por el Señor Jesús y venció por nosotros y para nosotros. Pero la batalla de cada uno de ustedes aún continúa. Y esas batallas, las más fuertes, se libran acá, dentro de cada uno de ustedes, en su mente, especialmente cuando usted levanta argumentos en contra del por qué usted actúa. Entre muchas, por ejemplo, cuando que habla de las acechanzas del diablo, y es a lo que me voy a referir en este momento, la predicación no se va a basar en el diablo, pero es una buena oportunidad, aprovechando el versículo bíblico, para hablar de ese ser indeseable, por cierto, creado por Dios y el cual se rebeló en contra del Señor. Hablemos de ese ser. Fíjense ustedes, entre muchas cosas pudiésemos nombrar algunas de las acechanzas que él usa contra el cristiano. Una de ellas, por ejemplo, el desaliento. Bueno, ya usted tiene 50 o va llegando o ya los pasó y ya usted cree que no puede lograr más porque bueno, ya estoy tan viejo y entonces, ¿para qué continuar? Yo quería terminar mi carrera en X profesión, pero bueno, lo dejo así porque hay ocupaciones. O mi profesor se levanta contra mí, mis compañeros de clase no me aceptan en los grupos y entonces eso me desalienta, yo no voy a hacer más nada, yo me quedo aquí. O de repente una mujer se frustra en su casa porque su esposo no la anima a hacer, no sé, a arreglarse o algo, y bueno, es que ya no me ve igual porque claro, ya estoy, bueno, se cayó aquello que antes era atractivo, ya se cayó, ya no está en su lugar, ya las cosas cambiaron, y entonces bueno, se desalientan y es una manera entonces que el diablo usa como acechanzas para que usted no continúe. Otra, frustración. Bueno, se me fue el autobús, no me casé, o no tengo hijos, o los tuve a temprana edad, y entonces eso me frustró la oportunidad de estudiar, de hacer tal o cual cosa, y entonces el diablo usa eso como una acechanza. Estás frustrándote porque el diablo te mantiene creyendo de que no puedes lograr más nada. Otro, confusión. ¿Estaré en la iglesia correcta? ¿Lo que yo creo será lo verdadero? Me casé con el hombre ideal, ella será realmente mi esposa, quizás Dios tenía algo mejor para mí y terminé casándome con esta, o perdonen si suena despectivo el término pero seguramente el diablo va a usar la confusión también para como una acechanza. Soy feo, no, yo nunca me voy a casar, soy fea, no me gusta como tengo el cuerpo. Mujeres, ustedes no deben dejarse frustrar. Básicamente me dirijo a las mujeres porque son en los generales quienes a veces tienen más complejos con su cuerpo, con su belleza. Mire, Dios las creó así. Confórmese a como Dios las creó a cada una de ustedes. No tienen que dejarse vencer por la frustración, por la confusión, por fracasos. Por ejemplo, fracasos morales, personas que metieron la pata en alguna cosa, personas que lo hicieron mal desde un principio, personas que adulteraron o fornicaron de alguna manera y ahora están pegados allí en su fracaso moral. Dios es un Dios de amor y Él está dispuesto a perdonar de acuerdo a cuál haya sido tu falta. Él te va a perdonar, pero necesitas salir de allí, no puedes seguir quedándote. Ojo, no estoy hablando de que usted puede, sino de lo que es el Señor y de cómo el diablo con sus acechanzas te está acusando todo el tiempo. Errores doctrinales. Muchos viven en sus errores doctrinales y el diablo usa esas acechanzas. Bueno, la salvación se pierde o no se pierde. ¿Seré salvo o no seré salvo? Hoy me siento salvo, pero ayer me sentía condenado. Yo ni siquiera sé si voy a ir al cielo o al infierno. Entonces mantienen una lucha mental con sus errores doctrinales. Prácticas pecaminosas pasadas. Personas que en su vida antes de Cristo tenían ciertas prácticas y hoy están nuevamente tentados en volver a esas prácticas. Bueno, yo cuando no era cristiano, y mi mujer lo sabe, yo hacía esto y lo otro. O el esposo lo sabe, hacía esto o lo otro, y ahora tengo la tentación en volver a ese tipo de prácticas.
con un vecino o con una vecina cercana a la casa, hacíamos tal o cual cosa. Y todavía persiste esa tentación. ¿Saben qué? Esas son las batallas por las cuales usted debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirse con la armadura que Dios le proporciona para vencer ese tipo de prácticas pecaminosas. Pueden ser vicios que usted sostenía, quizás ocultos que nadie sabe, o quizás que hay alguien que sí sabe ese tipo de vicios que usted tiene, tipos de placeres, cosas que usted se puede imaginar, la lucha que mantiene usted en el día a día dentro de su mente, en todo lo que es el diario inicial desde la mañana. Alguien dijo que no podíamos evitar que las aves volaran sobre nuestra cabeza, pero sí sabe que podemos evitar que ellas hagan un nido dentro de nuestra cabeza. Las aves pueden anidar si usted se lo permite. Gracias, hermana. Si usted se lo permite. Y esos tipos de pensamientos que vienen a su cabeza, usted empieza a acariciarlos y a sentir placer con esos pensamientos. Y eso es entonces la práctica de pecados pasados que usted empieza a concebir allí dentro de su mente. ¿Saben qué? Hay alguien que lo conoce a usted, y ese alguien sabe cuáles son sus debilidades y cuál es el punto donde usted es más frágil. Ese alguien es el diablo, y él va a poner esas acechanzas a tu vida conforme sea tu debilidad. Si tu debilidad no es por la comida, mira, por allí él no te va a tentar. Pero si hay personas que son débiles con la comida, a los que son débiles con la comida, allí los va a tentar. Si tu debilidad no es con la televisión, pasar horas y horas frente a la televisión, él no te va a tentar con un gran televisor, olvídese. Él te va a tentar con algo donde sabe que eres débil. Ahora, si tu debilidad es la televisión, mira, va a venir alguien, no sé, pero te van a ofrecer un gran televisor nuevo, a crédito, con cable y todo lo demás, y casi con una suscripción paga durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para mantenerte allí viendo televisión. La tentación va a venir, y va a venir conforme sea tu debilidad. Y eso, créanme, Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11, que no, digamos, no ponía por debajo, no ignoraba las maquinaciones del diablo. Pablo sabía, este ser indeseable de seguro está maquinando algo contra mí. ¿Qué va a suceder cuando llegue a tal o cual lugar? Allí de seguro tiene algo que ya está preparando en mi contra. Mire, usted no puede subestimar las maquinaciones del diablo. No las puede subestimar. No, es que ella es mi amiga, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, sí, ciertamente tuvimos una relación, pero eso fue en el pasado. Ahorita nos la estamos llevando bien y nos escribimos nuevamente y empezamos a vernos otra vez. Miren, no subestime las maquinaciones del diablo. No confíe en usted mismo. Hay personas que dicen, no, yo conozco mis limitaciones. Y saben que yo soy una persona madura y tengo el poder del Señor y yo sé hasta dónde puedo llegar. Miren, no confíe en usted mismo. Si usted confía en usted mismo, usted pierde la batalla. Porque la Escritura le dice a usted que se fortalezca en el Señor y no que se fortalezca en lo que usted cree. Cuando usted empieza a confiar en usted mismo, usted está creando dentro de usted una fortaleza que le hace creer que usted puede, que usted lo va a lograr. Las tentaciones están a la orden del día. Si tu debilidad es dinero, comida, mujeres, internet, televisión, no sé, un carro muy bonito, lo que sea, si esa es tu debilidad, por allí van a venir las maquinaciones del diablo para hacerte caer. Esa es la realidad. A los novios, a los jóvenes, tengan cuidado con dónde tocan. Yo me voy a casar contigo, tú vas a ser mi esposa, ¿por qué no puedo empezar a tocar la mercancía y saber con qué voy a contar o lo que sea? Déjame tocar allí un poco. Miren, por allí viene todo. No, yo soy débil y yo sé que no vamos a caer en nada. ¿Saben qué? El diablo tiene acechanzas y la carne es débil. La Biblia lo dice. ¿Por qué dice la Escritura entonces que no tenemos lucha contra carne y sangre? Porque la carne es débil, es muy débil. La lucha no es con él o con ella,
es con quien está detrás. Su lucha no es con el vecino o con la vecina, con el jefe, el profesor. Con él no es su lucha. Hay alguien detrás de él, o con su amiga, hay alguien detrás de ella que le persuade y que lo va a tentar a usted. Tentación física, emocional, mental, de cualquier tipo. Pero el diablo en sus acechanzas va a usar todos los recursos a su alcance para hacerlo caer. Y una vez que usted flaquee y caiga, te va a decir, viste, tú no puedes con eso, vuélvete atrás, sigue una vida tranquila. Los cristianos nominales no tienen problemas con esto. ¿Saben cuáles son los cristianos nominales? Cristianos nominales son aquellos que simplemente van a la iglesia el domingo, porque bueno, yo he ido toda la vida a la iglesia el domingo. Bueno, yo oro ocasionalmente, leo la Biblia, bueno, cuando me acuerdo. Esos son cristianos nominales. Pero los cristianos bíblicos, los verdaderos cristianos que no son nominales, son aquellos que día a día tienen una batalla y día a día logran vencer en esa batalla, entendiendo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y que quien está detrás de esa persona que te tienta o que te hace la vida cuadritos es un personaje indeseable, el cual va a estar todo el tiempo poniéndote el pie para ver dónde te puedes caer. Fíjense, en la escritura se usan distintos nombres para este ser o este personaje a quien denominamos, o que la Biblia denomina, el diablo. Fíjense, por ejemplo, la escritura se refiere a él como querubín grande o protector en Ezequiel capítulo 28 verso 14. Jesús lo llamó en Lucas capítulo 11 versículo número 15 el príncipe de los demonios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 se le llama el Dios con D minúscula, porque ese no es su nombre, por eso lleva Dios con D minúscula. Se le dice el Dios de este siglo. En Efesios capítulo 2 versículo 2 se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 se le llama a este individuo el que se opone a la obra de Dios en todo sentido. Y si tú estás haciendo la obra de Dios, créeme que tienes un enemigo, a alguien que va a estar allí siempre para tratar de hacerte caer. En Mateo capítulo 4 versículo 6, él pervierte la palabra de Dios siempre que puede. ¿Recuerdan que le dijo a Jesús allí en Mateo? Mira, come pan, chicos. 40 días tiene sin comer. ¿Qué hubiese pasado si Jesús come pan? Le iba a convertir una piedra en pan. Si Jesús solamente decía una palabra, conviértase en pan la piedra. La tentación, 40 días sin comer y me ponen pan. Mire, Jesús se lanza de cabeza encima de ese pan y después, listo. No es que perdió la batalla, sino que 40 días sin comer y te llenas de pan, te puedes imaginar qué va a pasar en el estómago. Una locura. Y si te lanzas del templo, a sus ángeles va a mandar que te cuiden. Dale, lánzate. ¿Entiendes? La tentación viene. El diablo quiere usar a una palabra de Dios, pervertirla para perjudicarte. Todo eso lo usa. Mira, si pecas, Dios es fiel y justo para perdonar. Peca, anda, cede al pecado. Él te va a perdonar, sí, pero las consecuencias que quedan después de pecar no se van a arreglar en el momento. Te van a traer muchos problemas. Cuando cedes ante el pecado, eso te va a atar. Dios te perdona, sí, es correcto. Dios te va a perdonar si vas con una actitud de arrepentimiento delante de Él. Pero las consecuencias van a quedar. Y algunas veces esas consecuencias te van a durar toda la vida. Te van a perseguir y te las van a estar recordando todo el tiempo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 se dice de él que estorba y obstaculiza al siervo de Dios. ¿Eres siervo de Dios? Te va a estorbar todo el tiempo. 2 de Corintios 4:4 entorpece la propagación del evangelio. Eso hace ese individuo. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 7 tiende trampas a los justos. Esas batallas también vienen en formas de trampas. Tienes necesidad de dinero y alguien te deja un dinero por allí y tú lo ves. Fue el Señor que me puso el dinero, lo puedo llevar. No, ese dinero tiene un dueño, no es tuyo, pero lo encontré aquí. No, pero donde lo encontraste es donde otro lo puso o donde otro lo guardó, no es que te lo conseguiste. En 1 de Juan 5:19
dice que mantiene al mundo sometido bajo su poder. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Usted debe apertrecharse con el Señor, someterse a Él, confiar en el poder de su fuerza y entender que de Él viene todo lo que usted necesita para poder vencer su batalla espiritual y su batalla en la mente. Lo que usted le está atormentando día a día puede ser una batalla, pero usted debe fortalecerse en el Señor. Hay personas con pecados ocultos y esos pecados los están carcomiendo porque no saben cómo hacer. Tienes que ir al Señor y hacer una confesión. Hay personas que han tomado cosas de otras y no las han devuelto. Debes hacer una restitución de lo que agarraste. Un libro me prestaron, no lo devolví, me lo quedé y bueno, se quedó. Restituye. Pediste un dinero prestado y no lo has pagado. Bueno, eso hace como 2 años, 3 años, antes de la pandemia. Debes restituir, debes hacer restitución. ¿Sabes qué? Él te acecha y te dice, no, ya él se le olvidó ese dinero, se le olvidó el libro, el martillo que le prestaste o que pediste prestado, ya él se le olvidó. Es más, ni se acordará de eso. Así que ten tranquilidad. No, haga restitución de lo que usted tiene que hacer restitución. Mire, tenga paz en el Señor, paz mental y paz también espiritual. Confíe en Dios en todo momento y permítale a Él el que pueda obrar en usted. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios bendiga sus vidas. Padre, gracias Señor por esta palabra hablada en esta tarde. Señor, en ti confiamos. Humanamente, Señor, nos creemos los más inteligentes y los más sabios, Señor. Creemos que tenemos todas las cosas bajo nuestro control, Señor, porque eso es lo que nos hace creer nuestro ego, Señor. Pero venimos aquí en una actitud, Señor, de mucha humildad para pedirte que nos ayudes, Señor, en todas esas áreas donde somos débiles, Señor, y en las cuales hemos levantado fortaleza, Señor, al no reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, al no reconocer, Señor, que necesitamos de ti para poder vencer allí, Señor. Ayúdanos tú, Señor, con tu fuerza. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a aceptar y a reconocer, Señor, que necesitamos de tu fuerza para poder continuar adelante. El mismo Jesús la necesitó y por eso acudí a ti todo el tiempo en oración. Cuánto más nosotros, Señor, necesitamos de ti y de tu fuerza para poder continuar adelante y mantenernos firmes, Señor, en nuestros caminos. Que podamos, Señor, vivir vidas de integridad, Señor. Que podamos restituir, Señor, el daño que le hemos hecho a alguien, Señor. Y que por sobre todas las cosas podamos entender que nuestras armas, Señor, son espirituales. Que no es por gritar, por patear, Señor. Reconocemos que tenemos un carácter débil. Débil, Señor, al no reconocer que en ti está la fuerza, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a continuar adelante, Señor, y a fortalecernos, Señor, en nuestro carácter. Un carácter humilde y sencillo, Señor. Un carácter como el que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.